Y de esta gran sorpresa de la música de todos los tiempos, algo que no fue sorpresa porque a nadie lo podía tomar, al menos desde la política, se sabía que el Senado iba a avanzar en una dirección que ya había marcado la Cámara de Diputados, y es la aprobación de la nueva fórmula para determinar los futuros aumentos de los jubilados en la República Argentina. Un Senado que hoy fue la caja de resonancia del debate político, pero que lejos está de haber terminado en la jornada que ya finalizó y a donde vamos a ir a continuación en vivo y en directo con el Congreso de la Nación, con Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, ¿cómo te va? Bienvenido. Primero que nada, semblanteos de lo que fue una jornada que seguramente traerá mucha cola desde el debate político y la discusión. Buenas noches. Buenas noches, placer saludarlos aquí desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente a la salida de lo que es el Palacio Legislativo, para lo que fue y bueno, será, ¿no?, el análisis de una sesión especial en conjunto con una sesión ordinaria aquí en el Senado, que le dio la aprobación y la sanción final definitiva a la fórmula del haber jubilatorio que había sido aprobada en diputados para que esto aumente de manera mensual según el IPC, es decir, según el índice del precio al consumidor, lo cual es algo sumamente positivo, y con un 8,1%, que es el porcentaje que en conjunto con los 12% que le había dado el gobierno nacional más cerca de principio de años por decreto, se suman a lo que fue la inflación del 20% en enero de este año, el pico máximo. Al mismo tiempo hay que analizar dos cuestiones. En principio, la posibilidad del veto presidencial, y por otro lado, la participación del bloque del PRO, tanto en el Senado hoy para lo que fue la fórmula jubilatoria, como ayer para los fondos reservados para la CIDE, y el rechazo por parte de la Cámara de Diputados con 156 votos para que esto no suceda, para que estos fondos no se le transfieran justamente a la Secretaría de Inteligencia Gonzalo, del tengo Estado una consulta. Nacional, en lo que fue la sanción, la primera mitad, ¿no? Falta ahora que llegue al Senado y que se le dé sanción completa, que esto está por verse, pero lo cierto es que hay un dato significativo desde lo político que le puede llegar a generar una cierta ruptura a la Libertad Avanza en conjunto con el PRO. Te quería mencionar algo. A ver, vos que estuviste caminando durante toda la jornada los pasillos, ¿cuál era el tufillo que había en los rincones del Congreso? Era como que todos sabían hacia dónde iba el final inexorable de la aprobación de una nueva fórmula de cálculo para la jubilación en la República Argentina, y lo que se venía en términos de declaraciones, de posturas, de posiciones que parecen ser absolutamente irreconciliables con un ejecutivo que dice no me van a torcer el brazo. ¿Qué es lo que se huele? ¿Qué es lo que se percibe? Bueno, sí, yo creo que hoy los aires, básicamente en la previa, marcaban una tendencia para lo que era la aprobación. No había tanta duda respecto a este tema, y más después de lo que había sido el gesto político por parte del PRO ayer en la Cámara de Diputados. Pero bueno, también con la expectativa de saber, en principio, qué pasará con algunas cuestiones más bien internas dentro del Senado y de diputados para con la Libertad Avanza. Tengamos en cuenta lo sucedido ayer con una diputada que realizó una denuncia por una supuesta violencia de género, en donde la Libertad Avanza tuvo que salir con un comunicado a aclarar las cuestiones. Con el Senado, que tiene, por ejemplo, al senador Paul Troni, que ha mencionado en una comunicación radial que él votaría en contra aquí en el Senado cuando tenga que venir esta cuestión vinculada a la transferencia de los fondos reservados para la CIDE, ¿no? Esto, lógicamente, por una pelea interna de lo que él cree no es positivo para el presidente, la compañía del asesor presidencial, que es Santiago Caputo. Bueno, hay algunas cuestiones internas de la Libertad Avanza que, para destacar, la realidad es que al no ser un
bloque tradicional de la política demuestran sus diferencias sin ningún tipo de problemas, algo que me parece destacable, y al mismo tiempo hay que pensar cuál va a ser el rol del PRO de aquí en adelante, con Patricia Bullrich siendo ministra de Seguridad, con Luis Petri siendo el ministro de Defensa, con algún sector más bien bullrichista y otro sector más bien macrista dentro de diputados y del Senado. Bueno, de aquí en adelante, qué negociaciones se pueden llevar a cabo, qué rispideces se pueden llegar a mejorar dentro de esta alianza, y ahí nos van a definir muchas cosas, tal vez pensando en las votaciones futuras. Gonzalo, abrazo grande, buenas noches, hasta cualquier momento. Un abrazo muy grande, buenas noches. Gracias, Gonzalo Solabarrieta, desde las puertas del Congreso. Marcelo, bueno, si te parece, escuchamos los discursos. Dale. Y ya vamos a la cuestión más técnica, porque es interesante repasar fundamentalmente esto que se aprobó. Hay muchísimos jubilados en casa diciendo... ¿Y un contexto político para entender lo que está pasando. Ya lo explicamos, escuchemos. El presidente dijo en otra conferencia de prensa, no conferencia de prensa, en una exposición que hizo, que se le fue un poco la mano con el ajuste. Es una frase que puede sonar divertida en algún lugar, pero detrás de cuando se te va la mano con el ajuste, hay gente que no puede vivir. Un tercio del ajuste que se hizo, más de un tercio del ajuste que se hizo, son los jubilados. Si se le fue la mano con el ajuste, hay millones de personas que la están pasando peor de lo que lo deberían pasar. Entonces, lo que estamos haciendo acá es nada más ni nada menos que un acto de justicia mínima. Ahora, bueno, si no nos quieren acompañar, si no nos entienden, si la ley la quieren hacer ustedes, quieren imponer la agenda, naturalmente, no es responsabilidad de nuestro gobierno, no es insensibilidad hacia la tercera edad. Es una actitud política que el pueblo lo va a juzgar seguramente. Creo que desde ese punto de vista la política tiene que tratar de generar puentes y no dinamitar el diálogo y la construcción. Ya hablamos de la dinamita. Sí. Porque parece que sí, que encendieron la mecha. Sí, está todo roto. Está todo roto entre la Libertad Avanza, el mileísmo, el PRO. Fíjate que anoche hubo una reunión entre Mauricio Macri y Javier Milei. Se volvieron a encontrar en Olivos, ¿no? En Olivos, cenaron en Olivos. Las fuentes cercanas a Olivos y a la Casa Rosada indican que cenaron o estuvieron juntos a solas durante 2 horas. Sostienen que fue para tratar de limar asperezas, pero evidentemente no se limó absolutamente nada. O, sin embargo, habría que decir que tanto el camino de Macri como el de Milei desde el punto de vista político van por rieles totalmente diferentes y la relación de ellos no sufre ningún tipo de fisuras. ¿Me permitís una pregunta, Marcelo? Claro. En tono de análisis tuyo. Es que no pueden ir por carriles iguales. Más allá de que algunas ideas coincidan plenamente, el rol del Estado, el funcionamiento de las cuentas, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero manejan métodos absolutamente diferentes, al menos lo que mostró Macri. Sí, pero comparten el mismo electorado. Ese es un... Bueno, pero está bien, se roban votos uno al otro. Sí, bueno, eso es otra historia, pero que se pongan de acuerdo. No, es que comparten el mismo electorado y hay cuestiones de ego, y se creía, en todo esto, particularmente lo creía Macri al comienzo de toda esta historia, que el macrismo, o el PRO, más que nada, iba a tener más protagonismo en el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, Javier Milei le dio protagonismo a los que él quiso, los eligió porque para eso es el presidente, pero ensalzó la figura de Santiago Caputo. Santiago Caputo es clave en todo esto, parece ser el monje negro que está detrás de Javier Milei, totalmente enemistado con Mauricio Macri, y de todo esto se habló ayer. Te decía del contexto político porque hay que entender lo que pasa, si coinciden en el rumbo. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas? Bueno, falta de diálogo absoluto, se rompió el diálogo entre las bancadas, apareció el decreto de necesidad de urgencia de los 100.000 millones de pesos a la CIA sin ningún tipo de análisis con el macrismo, si querés, con el PRO, mucho menos con los radicales. Apareció la figura del hijo, que anoche analizábamos aquí, que está rechazando también parte del PRO, parte del radicalismo, o buena parte del radicalismo está expectante. ¿Y qué se cree, Fernando? Que hay un acuerdo todavía no expreso entre el kirchnerismo y lo que es la Libertad Avanza. Esto encrespa de todas maneras la relación
que tiene Macri, particularmente al pro de Paladar Negro. Absolutamente. Y la presencia de Bullrich, que es una figura Claro. absolutamente disruptiva. Totalmente. Con muchísima Por supuesto. Necesidad de ocupar el centro de la escena y principal Exacto. enemiga de Macri. La interna del PRO. Claro. Exactamente. Y la interna de la Libertad Avanza, que es muy chiquitita, la analizamos anoche. Todo está explotado prácticamente, está todo por los aires y el futuro es realmente incierto. Claro. de lo que va a ocurrir con la política de este país, más o menos la línea. Hoy parece ser que lo único que le está interesando a Javier Milei, desde lo político y desde lo técnico, Fernando y amigos, es mantener la inflación en niveles bajos, porque él cree que derrotando la inflación se va a recuperar el poder adquisitivo de los argentinos. Y entre ellos están los jubilados. Hay una insensibilidad total y absoluta, porque bien lo decía Lustó, él decía más de un tercio del ajuste ha recaído en los jubilados. En verdad es del 27, 28%, también lo analizábamos en las últimas horas aquí. Por eso es muy importante tratar de explicar lo que comenzó un par de meses atrás en diputados y se cerró hoy en el Senado. Mira, y cerramos la línea de opiniones, porque ellos no tomaron la palabra, son los tres senadores por la provincia de Mendoza. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? ¿Qué dice Rodolfo Suárez respecto de lo que hoy se aprobó? Esto fue al finalizar la sesión, dice: el proyecto de recomposición de las jubilaciones es un acto de justicia que es necesario apoyar, por eso lo acompañé con mi voto en el Senado. No explica mucho más nada. Justifica. Vamos con Mariana Jurí. Aprobamos la reforma previsional, que es la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Queremos darle algo de alivio a los jubilados. La ley prevé algo que vamos a analizar enseguida, la actualización mensual y no trimestral, un haber mínimo que no podrá estar debajo de la canasta básica. Ya te vamos a decir cuál sería el monto de la jubilación mínima. Y 6 meses, esto es una historia que no nos compete a los mendocinos, porque Mendoza ya transfirió las cajas previsionales allá por los 90. Entonces es un problema para 13 provincias, por supuesto que tiene su impacto en el Senado. La última senadora más mendocina. A ver, equilibrio fiscal sí, pero no con el hambre de nuestros jubilados. Seguí, Marcia, a ver, en el ayúdame. Senado, por amplia mayoría, votamos una nueva fórmula que beneficia a quienes trabajaron toda la vida por nuestra patria. Insto al Poder Ejecutivo a respetar la voluntad del pueblo y de los representantes de la provincia. Hay mucha teatralización desde el punto de vista político y cada uno hace lo que quiere. Los números manifiestan que ninguna gestión se ocupó efectivamente como debe ocuparse del problema de los jubilados, porque es un problema serio. Es un problema serio. El punto al que hoy se enfrenta Milei gobernando el país es por qué, por eso lo increpa Milei la realidad de mucha gente, le dice, ¿por qué empezar por los jubilados? Las jubilaciones, el gasto previsional impacta en el déficit fiscal, es altísimo, pero se podría haber hecho de otra manera, sostiene hoy la oposición. El doctor Oscar Casares habitualmente y todas las semanas nos acompaña aquí con su visión respecto a los temas previsionales. Una vez aprobada la ley, lo volvimos a consultar y esto es lo que manifestaba. Se mantiene la fórmula por movilidad mensual, con el índice de precios al consumidor, o sea, por la inflación del último mes conocido, tal como viene siendo en ese aspecto actualmente. Una recomposición también por lo que había quedado desfasado lo del mes de enero, porque cuando en abril se empezó a aplicar la nueva fórmula de movilidad, hubo una recomposición, digamos una pequeña reconocimiento retroactivo, pero en el mes de enero, que la inflación fue del 20%, apenas reconocieron el 12%, así que ahora se reconoce un 8,1% también de diferencia, que es otro de los tópicos importantes. Entonces se contempla también otra variable que es un ajuste anual. Entonces, en los meses de marzo se va a comparar cuánto fue la inflación en el último año versus cuál fue la variación del RIPTE, que es un índice salarial. Si este índice salarial, RIPTE, le gana, por decir así, a la inflación, la mitad de esa diferencia se va a reconocer también como un ajuste anual. El otro tema es que también esto de los bonos ahora se lo va a dejar como incorporado al mínimo, porque la jubilación mínima no va a poder ser inferior a la canasta básica para el adulto mayor, una canasta alimentaria. Entonces queda subsumido, por decir así, absorbido el concepto de los bonos, lo cual también es bueno ya como para establecer en forma ya permanente al haber jubilatorio y no estar siempre dependiendo de un decreto del Poder Ejecutivo. Esto es lo que decía el doctor Oscar Casares, pero Marcelo va a poner blanco sobre negro aquí en nuestro pizarrón electrónico para más o menos comprender la génesis de todo esto. Bueno, estas son las claves de la nueva fórmula jubilatoria que aclaramos, siempre lo decimos con Fernando, tengan en cuenta en casa que esto lo puede vetar Javier Milei. Sería el primer veto
de este presidente a una ley, son muy poquitas las leyes que ha sancionado el Parlamento. Sería el primer veto, ya lo afirmó a través de las redes hoy, dijo que son unos degenerados gastadores seriales y demás. Pero estas son las claves. Está reconociendo un 8,1 de enero. ¿Por qué un 8,1 de enero? Porque cuando Javier Milei, el gobierno de Javier Milei, estableció la movilidad jubilatoria de su gobierno, que tenía las facultades como las tuvo Macri en su momento, como las tuvo el kirchnerismo, dejó colgado un 8,1% del mes de enero y dio un aumento menor, dio en realidad de un 13% y le faltó un 8,1%, que a la larga en el retroactivo no va a ser un 8,1%, sino será del 7% aproximadamente desde el punto de vista técnico, te digo. Pero está reconociendo el desfasaje de enero. El aumento va a ser mensual según la inflación. Hoy se reconoce ese aumento, pero es cada 3 meses. Lo que va a ocurrir a partir de esta fórmula, exacto. El eterno delay que cobrás lo que pasó hace 90 días. Claro. ¿Sabes cuántos se mueren en el camino? Sí, no quiero ser dramático ni drástico, pero la pucha, mirá que de enero acá pasó tiempo. El destrato, permitime decir algo, que era algo que quizás me faltó para agregar en el comentario inicial que teníamos los dos. Lo que está pasando hoy con la cobertura del PAMI. Esto también es duro. Vamos a volver ahora. Exactamente, ha golpeado en la línea de flotación. Es decir, no solo estancó los haberes de los jubilados, sino que les está ofreciendo menos descuentos en medicamentos y otros medicamentos que eran gratis ahora se están pagando. Entonces, aumento mensual según la inflación, una vez que esto comience a regir. Hay una cláusula gatillo anual, esto del RIPTE más inflación. Lo que explicaba el doc. Lo explicaba Casares. ¿Esto qué significa? Como te van a dar aumento por la inflación, llegado el mes de marzo, llegado el mes de marzo se va a calcular el aumento que han tenido los salarios. Si el aumento por la inflación es inferior al aumento que han tenido los salarios como se cree, se va a otorgar un 50% de ese aumento salarial como una cifra anual por única vez, en el año, para ir mejorando los saberes de los jubilados. Esto es importante. Bueno, ¿qué establece esta nueva ley? Que ningún haber jubilatorio debe ser menor a la canasta básica total que tienen los jubilados, que es de 290.000 pesos, Fernando. 290.000 pesos. ¿La canasta básica alimentaria? La canasta básica de los jubilados. Canasta básica de los jubilados hoy está en 290.000 pesos, la mínima. Esa es la mínima, canasta básica de los jubilados que hoy se discutió en el mínimo. Esto no tiene medicamentos, no, es básica total. Un poco de fruta, un poco de carne, algo hoy, de fideo. A ver, la jubilación mínima hoy está en 225.000. Claro, laburaron toda la vida. Y se otorga un bono de 70.000. Entonces está muy cerquita de esos 290.000. Entonces, como se aplica un índice del 1.09, ese punto 1.09 va a llevar el cálculo mínimo a partir de septiembre. Tendría que ser 317.704. El impacto fiscal, esto es muy importante, es del 0,42% del total del PBI, menos de un 1%. Por eso Milei dice, son unos gastadores seriales. ¿Sabe qué se discutió en diputados? Hoy no se le hizo ningún cambio, no hay una coma, porque si le hacía tenía que volver a diputados. Hay gastos tributarios que tiene el gobierno, no fueron aceptados. Se le ofreció alguna alternativa para financiar esto al gobierno, algunos radicales se lo ofrecieron. Dice, por ejemplo, esto sería lo mismo que se gasta en impuestos que no se cobran en las zonas promovidas de Tierra del Fuego, es esto. Entonces le dijeron, bajen un 2%, nada más, del 4% que son los gastos tributarios para financiar un montón de cosas. Es peligroso. La intransigencia es peligrosa. Claro, mirá. Es peligrosa. El no pago de ganancia de jueces es del 0,16%. A mí, 0,16%. una tercera parte. 0,16%. Entonces se podría haber avanzado en ese para bajar esto. Parte. Algo más. El IVA de las obras de arte. También se les dijo, muchachos, pueden avanzar por ese lado. El gobierno dijo que no. Y también de los honorarios de los directores, que no pagan IVA los directores de las compañías. Entonces dicen, hagan el esfuerzo por ahí. No lo aceptaron. Entonces quedó el impacto en 0,42% Insisto del con PBI. esto, la intransigencia en nuestro país, la historia marca que es peligrosa. Avancemos. Y la última, para cerrar, la última placa, la tenemos por ahí. A ver, ahí está, mirá. Esto es lo que ha pasado con los jubilados en los últimos años. Y hemos tomado solamente el 2017, que hoy se planteó en el debate. Desde el 2017 a esta parte, los jubilados perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo, el 45%.
Con Macri, solo con Macri, con aquella fórmula que se aplicó con Macri, perdieron el 14%. Fernández venía a resolver toda esta situación. El gobierno de Alberto Fernández, el 10 de diciembre del 19, cuando asumió Fernández, él dijo, ese día le vamos a dar un aumento del 20% de los jubilados. ¿Se acuerdan, no? Con los intereses de las LELIC y demás. Verso. Con Fernández se perdió entre el 25 y el 30% del poder adquisitivo de los jubilados. Y este es un dato potente de este año. En 7 meses ya llevan perdido el 29,2% del poder de compra, pese a que se está aplicando la fórmula de Javier Milei. Y este es muy importante. Lo decíamos anoche, lo venimos todo esto diciendo. se termina cuando caemos en este último cuadradito, Bueno, Marcelo. bueno. Te felicito porque esto no es antojadizo. Acá es donde está la verdad de la milanesa. Bueno. 5 millones de seres humanos en la Argentina, con nombre y apellido, DNI, con historia, familia, trabajo histórico, que se rompieron el alma. Son un poquito más, hoy se hablaba de 5.200.000, este dato lo traíamos ayer, creo lo desarrollamos ayer y antes de ayer, 225.000 pesos. Ahora, ¿le podemos echar toda la culpa a Milei? Seríamos absolutamente injustos. No, absolutamente injusto también. Milei es un producto del desquicio de este país durante tanto tiempo. Entonces, Milei llega, un técnico, al gobierno solamente con hoy el único objetivo que tiene, por lo menos hasta el 2025, es bajar la inflación. Esto es totalmente anecdótico, pareciera, para el gobierno. Como lo de la plata de la CID, eso no le importa. Es anecdótico. Dicen, es más, que este tema no se habló en la reunión con Macri. Entonces, ¿de qué hablaron con Macri?